Gracias por acompañarnos una vez más. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Dios tiene preparado algo especial que escucharemos a continuación por el pastor Francisco Concul. Prepárate y disfruta de la palabra de Dios. Un gusto grande saludarlos. De parte de Iglesia Nazaret Sur, un fuerte abrazo. Estamos listos para el estudio acerca del mensaje de Dios a través de los profetas para nuestro tiempo. Y en esta ocasión tenemos la dicha de revisar Lamentaciones capítulo 3. Desde el versículo 25 en adelante estaremos examinando algunos versos donde Dios nos habla acerca del sufrimiento. Y es que el sufrimiento es un tema muy actual. No olvidemos que estas lamentaciones las escribió el profeta Jeremías después de ver la ciudad santa destruida, las murallas hechas más que ruinas, y la gente, las personas, sus hermanos, el pueblo de Dios llevados cautivos. Solo unos cuantos quedaron en la ciudad. En medio de tanto sufrimiento, escribe estos 5 lamentos, los cuales nos enseñan cómo nosotros podemos y debemos enfrentar el sufrimiento. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones, que el sufrimiento es también un elemento que Dios utiliza para enseñarnos. Es educativo, pero es educativo si nosotros enfrentamos de manera adecuada el sufrimiento. Así que veamos qué es lo que dice el verso 25. Dice: bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Y aquí está hablando el profeta acerca de que el sufriente debe descansar en la bondad de Dios. Debe descansar en la bondad de Dios. Dice el texto: bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. En medio del sufrimiento, el corazón del penitente, el corazón del sufriente debe esperar en Dios. Debe esperar en Dios. También otro de los detalles, y aquí lo vemos nuevamente en el verso 27, bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, esa carga pesada desde joven. ¿Sabe qué es lo que está diciendo el profeta? El profeta está diciendo: si nosotros aprendemos desde nuestra juventud a llevar el sufrimiento, cuando seamos mayores, cuando las personas son mayores, entonces podrán enfrentar los momentos difíciles de mejor manera. Si un joven puede, escúchelo bien, si un joven puede llevar el sufrimiento de la forma adecuada, cuando sea mayor le será más fácil. Nuevamente ve el elemento educativo del sufrimiento. Dios utiliza el sufrimiento para enseñarnos, y en este caso para esperar en Él, para confiar en Él. El texto luego sigue hablando acerca de cuál debiera ser nuestra actitud. Y muchas veces en los tiempos en los cuales sufrimos, nuestra actitud es de queja, es de derrota, es de un autocompadecimiento que está allí constantemente en el corazón del sufriente. Sin embargo, des en cuenta lo que va a decir el profeta en los siguientes 3 versículos, 28, 29 y 30. Dice que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso, porque su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere y sea colmado de afrentas.
Este texto parece muy difícil de entender porque podríamos estar pensando de que debemos esperar y llevar a cabo el sufrimiento sin hacer nada. Pero no está diciendo eso el profeta Jeremías, porque aquí está hablando el profeta de la actitud del sufriente frente a Dios, no frente a la vida, no frente a las circunstancias. Nosotros ante las circunstancias debemos enfrentarlas, debemos tratar de salir adelante, debemos con la bendición de Dios pararnos y avanzar, pero es delante de Dios que dice que nosotros debiésemos permanecer callados, dice, en silencio. Quizá cuando hablamos pecamos, quizá en nuestra queja, que es bueno que se la expresemos a Dios, pero es muy probable que en nuestra queja terminemos pecando delante del Todopoderoso. Por eso dice en el verso 29, ponga su boca en el polvo, de tal manera que uno no hable. Y uno dice, pero no uno debiera expresar nuestro sentir a Dios, claro. Y no está diciendo que no le contemos a Dios lo que nos pasa. Sí debemos hacerlo. Cuando usted está en angustia, cuando usted está en problemas, cuando usted está en dificultades, clame al Señor. Sin embargo, acá está hablando de que ante el sufrimiento nuestra actitud no debiese ser de altanería, diciéndole a Dios o cuestionando a Dios, ¿sí? En ese sentido debemos estar en silencio. En ese sentido debemos callar. En ese sentido debemos aprender. Como dice desde jóvenes, si nosotros aprendemos que el sufrimiento tiene también un motivo pedagógico, estaremos preguntándonos, ¿qué quieres enseñarnos Dios con lo que ha pasado? Y es que recuerden que el sufrimiento que tiene el pueblo y que tiene también el profeta es por algo justo. El pueblo se había rebelado y Dios había enviado su justo castigo sobre el pecado del pueblo. Por eso en los siguientes versículos, en el verso 31 al 33, está esa convicción. Porque el Señor no desecha para siempre, antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Y aquí empieza entonces ese cambio, esa confianza, esa convicción que debiera estar en cada uno de los hijos del Señor. Primero vemos que pues Dios sí castiga y su castigo es justo. Su castigo nos lo merecemos. Dice, pero también sabemos que su castigo no es para siempre. Verso 30, el Señor no desecha para siempre. Tampoco el Señor disfruta en disciplinar a sus hijos. Aquí dice en el verso 32 que Él tampoco se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Escúchelo bien. Dice que no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos. No es algo que a Dios le agrade, ¿sí? Ahora, vean el verso 34 al 36. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. Y aquí empieza nuevamente el profeta a ver más allá que su sufrimiento. Y eso es algo muy común. Cuando estamos sufriendo, nos concentramos solo en nosotros, ¿cierto o no es cierto? Y pensamos en nuestro dolor. Y pensamos que los demás debieran pensar en nuestro dolor.
Pero acá el profeta también está viendo más allá de sí mismo, y no solamente está viendo al pueblo, sino también está viendo a los enemigos del pueblo. Y dice: Dios, este sufrimiento nos lo merecemos, así que debemos esperar callados a que tú nos disciplines. Pero también aquí empieza a hablar acerca de los pecados de los babilonios. Los babilonios habían sido el instrumento de Dios para disciplinar al pueblo, pero saben que los babilonios se habían pasado. Debían llevar a cabo el juicio. Sin embargo, se pasaron y empezaron a violentar a los judíos, de tal manera que Dios dice: no, eso tampoco no lo aprueba. Y el profeta está seguro acerca de eso. Entonces el verso 37 dice: ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Y aquí está, entonces, nos vamos acercando a ese momento de la enseñanza que es muy oportuna para nuestro tiempo. En el sufrimiento, el hombre se pregunta: ¿he pecado delante de Dios? ¿Esto que me ha venido es por mi pecado? ¿Cuál es la causa? ¿La causa es el mundo caído o la causa es mi pecado? Y estoy recibiendo una justa disciplina de parte del Señor. Aquí menciona de que Dios envía el juicio, pero también Dios envía la restauración. Y el profeta no solamente ve la disciplina, sino también tiene la confianza que el bien proviene del Señor. Nuevamente tiene una perspectiva mucho más amplia que solamente su sufrimiento, su soledad, su dolor. Va más allá y empieza a constatar que su Dios es un Dios que sí manda la disciplina, pero también es el Dios que enviará el bien, la restauración. Pero el profeta sigue diciendo: tenemos que examinarnos. ¿Será que este dolor, será que esta disciplina es por nuestro pecado? Y si es por nuestro pecado, el verso 40 al 42 es el camino que debemos tomar. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste. Y aquí hay un cambio muy interesante. ¿Cómo inició el capítulo 1? Inició con la primera persona singular: yo soy el hombre que sufre, hablando el profeta Jeremías en nombre del pueblo. Pero acá en el verso 40 habla en primera persona plural por primera vez, invitando a todos. Después de él examinar y considerar las causas del sufrimiento del pueblo, invita a todos para que examinemos nuestros corazones, nuestros caminos, escudriñemos nuestros caminos. Pensemos el día de hoy acerca de esta pandemia. Esta pandemia podría ser el juicio de Dios, podría ser una disciplina de Dios. Es muy probable, porque como humanidad nos hemos alejado cada vez más del Señor. Y lejos de echarle la culpa a Dios, y lejos de preguntarle a Dios: Dios, ¿y dónde estás? Y lejos de cuestionar a Dios: Dios, ¿por qué no has hecho algo por mí? El profeta dice: esperemos en silencio. Confiemos en su bondad. Confiemos en su justicia. Si esto ha sido una mano criminal de algunas personas por hacer daño, dice Dios está consciente de eso y Dios lo verá, como Dios vio a los babilonios.
pero consideremos nuestro corazón. Antes de señalar a los demás, escudriñemos nuestro corazón. Hay pecados en nosotros que debemos confesar delante del Señor y alejarnos, porque recuerden que no solamente es confesar, sino como dice Proverbios, es apartarnos de nuestro pecado. De nada sirve que confesemos 10,000 veces nuestro pecado si no cambiamos. Debemos apartarnos de nuestro pecado. Pero dice en el verso 41, levantemos nuestros corazones. Y es interesante que lo más natural es levantemos nuestras manos, porque en la oración del judío levantaban sus manos, pero dice antes de levantar las manos, que de esa muestra exterior debemos levantar nuestros corazones, como ese arrepentimiento que brota desde el interior. El profeta dice en el verso 42, nos hemos rebelado y fuimos desleales, y tú no nos has perdonado. ¿Saben por qué? Porque el pueblo no se había arrepentido de todo corazón. Una de las oraciones y de las disciplinas que más hemos abandonado en este tiempo es la confesión de nuestros pecados, de manera individual y de manera comunitaria. ¿Qué nos enseña este texto? Examinémonos, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Tiempo de sufrimiento, pero también tiempo de esperanza, porque de Dios no solo proviene la disciplina, sino también la restauración. Sigamos adelante estudiando este precioso pasaje, este precioso libro, y nos vemos, primero Dios, el próximo jueves. Que Dios los bendiga.